Sí, buenas tardes, hermanos. De veras me alegra mucho verles en este lugar. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a abrir la Biblia o la palabra del Señor, por favor, en el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, por favor. Si ya tienen esta porción de Marcos capítulo 15, les voy a pedir que la lean conmigo. Pueden permanecer sentados, solamente lean con mucha atención Marcos 15, versículos 21 al 26. Marcos 15, 21 al 26. Si ya encontraron esta porción, leamos juntos. La palabra del Señor dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por tu palabra que acabamos de leer, especialmente, Señor, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque estamos recordando aquella fecha, aquella hora y aquel suceso en el cual Cristo Jesús llegó a la cruz para morir por nosotros. Gracias por ese beneficio que tú has dado a la humanidad, del cual nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, ya lo disfrutamos. Te suplicamos que aquel sacrificio siga cobrando para ti, Señor, las vidas de aquellos que han de creer en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y te pedimos que en esta hora que vamos a meditar en tu santísima palabra, no vuelva ella vacía a ti, Señor, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Humildemente te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de este sermón: 7 palabras de Cristo con un mensaje cristiano. 7 palabras de Cristo con un mensaje cristiano. Siempre se ha dicho o se ha pensado que son las últimas palabras expresadas en los momentos previos a la muerte las que dejan un mensaje digno de consideración para los seres amados de quienes el moribundo se despide, dejándoles su última voluntad. Acabamos de leer el pasaje bíblico que relata y nos traslada al tétrico escenario final de la pasión de Cristo, donde su ministerio redentor cobró su más grande valor e importancia, el que se refleja en aquellas 7 palabras o frases con un mensaje cristiano. Allí, desde la cruz, el Señor expresó lo que conocemos como las 7 palabras de Cristo en la cruz, las que ahora son el motivo de nuestra meditación. Por eso le invito a meditar en las 7 palabras de Cristo en su correcto orden, y vamos a ir una por una. La primera palabra de Cristo fue para interceder ante su Padre por la humanidad pecadora. Vea lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 32 al 34. Lucas 23, 32 al 34 dicen así:
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra de Cristo, entonces, decimos que fue para interceder ante su Padre por la humanidad pecadora. Sí, hermanos, allí, delante de Cristo, estaba representada la humanidad pecadora. La humanidad, aunque en ese momento solo había judíos, romanos y también algunos griegos y gente que visitaba Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era una ciudad cosmopolita. Por esa razón, el letrero que Cristo tenía, o la causa de su muerte, no solamente estaba en hebreo, estaba también en griego y en latín, porque era una ciudad a la que concurría mucha gente. De manera que allí estaba representada la humanidad pecadora. Toda aquella gente que no creyó en Jesús y que le condenó. Toda aquella gente que una vez Cristo colgado en aquella cruz se burlaban de él y disfrutaban morbosamente de aquel espectáculo en el cual Jesús y otros 2 dignos de muerte estaban allí muriendo a ojos de todos. De manera que el Señor intercede ante su Padre. Cualquier otro hubiera maldecido a aquella gente por lo que le estaban haciendo, y más si era justo como Cristo. Pero en aquel momento Cristo no condena a aquellos malhechores, no condena a aquella gente. Lo que Cristo hace claramente es simple y sencillamente interceder. Dice el versículo 24 que acabamos de leer de Lucas 23, y Jesús decía: Padre. Vea a quién se estaba dirigiendo: a Dios, a su Padre, al Creador y dueño de la creación, a aquel que lo había mandado a morir para salvar a la humanidad pecadora. Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Por qué debemos perdonar a nuestros semejantes que nos hacen algún agravio? Porque Cristo intercedió delante de Dios el Padre para que Él nos perdonara y nos perdone todos nuestros pecados. Ahí la base para entender lo que Cristo estaba haciendo. Perdónalos, y luego aquí viene una disculpa, porque no saben lo que hacen. Ahora, no es que no supieran lo que estaban haciendo, tan lo sabían y estaban tan conscientes que en una ocasión le dijeron, previo a esto, a Pilato: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sabemos lo que estamos haciendo y sabemos la trascendencia de esto. Por esa razón Pilato dijo: yo me lavo las manos, allá ustedes, sí, su sangre sea sobre nosotros. Estaban conscientes. De lo que no estaban conscientes, hermanos, era de las consecuencias que esto traería a ese pueblo judío que a lo largo de la historia siguió sufriendo y ha sufrido y sufrirá hasta que reconozcan a Cristo como su Salvador y le reciban como el Señor de su vida. Por esa razón estamos hablando de que el Señor intercede por aquella gente en la cual está representada la humanidad de aquel tiempo y de los tiempos futuros hasta nuestros días y hasta que Cristo venga. Por esa razón el Señor estaba allí muriendo para salvar a la humanidad pecadora, para que la humanidad pecadora alcanzara ese beneficio de la salvación de su alma, la que no es posible por medio de mandas, ni de buenas obras, ni de ninguna otra cosa, pues la misma Biblia dice que por la ley o por las obras de la ley nadie será o es justificado, ¿verdad? Y no porque la ley sea mala, sino porque la ley es perfecta y buena, es la voluntad perfecta de Dios, y el hombre no podemos cumplir con ella por ser malos y pecadores, porque traemos un pecado heredado que tiende hacia la maldad. Vamos a ver qué dice primera
de Timoteo, o primera carta a Timoteo. Vea lo que dice el capítulo 1 y el versículo 13. Vea las palabras de Pablo. Primera de Timoteo 1:13 dicen así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿En qué? En incredulidad. En incredulidad. Pablo se reconoce como culpable. Pablo se reconoce como uno de aquellos que crucificó a Cristo, y no me refiero literalmente, Pablo no estaba en ese momento, pero como esa humanidad representada en aquel momento, en el cual condenaron a Cristo porque no creyeron en Él. Pues dice Pablo, lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquella gente que estaba allí era ignorante de las consecuencias de su pecado, pero era por culpa de la incredulidad, que no creían en Jesús, como Pablo en un momento dado, que persiguió a los cristianos y de los cuales ahora Pablo era un gran predicador, ¿verdad? Y Pablo dice que lo había hecho por ignorancia en incredulidad, igual que aquella gente, igual que aquella humanidad representada en aquel momento, en una hora parecida a esta, en un momento en el cual comenzó todo desde temprano. Si usted recuerda bien el pasaje que leímos de Marcos capítulo 15, dice claramente allí que era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, a las 9 de la mañana, la hora tercera, crucificaron a Cristo. Cristo estuvo colgado y muriendo hasta las 3 de la tarde que murió, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces allí tenemos claramente cómo por esta razón el Señor Jesucristo, en esa primera palabra que es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en esa primera palabra el Señor o Cristo Jesús intercede ante su Padre por la humanidad pecadora. Vamos ahora a ver la segunda palabra de Cristo, la cual fue para salvar al pecador arrepentido. Nuevamente ahí Lucas 23, vea lo que dicen los versículos 35 al 43. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de Cristo fue para salvar al pecador arrepentido, a cualquiera. En aquel momento fue ese hombre. En aquel momento fue ese hombre que en un principio también estaba coreando las groserías, toda aquella sarta de palabras burlescas contra Cristo. Aquel también era uno de ellos. Pero en un momento dado, uno de esos malhechores se arrepintió. En un momento dado, puso su mirada en Cristo y leyó aquella causa de su muerte. Aquellos tenían arriba su causa: ladrones, rateros. Pero Cristo decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos.
Y entonces aquel hombre comprendió aquel mensaje que también, escrito por Pilato, trató de ser no solo una burla, sino también decir la causa por la que moría, por decir que era el rey de los judíos. Pero Dios no se equivoca. Aún Pilato hizo la voluntad de Dios, aunque en ese momento no lo hizo creyendo que fuera real aquella causa. Era verdad, era el rey de los judíos que venía a morir por la humanidad pecadora, comenzando por los judíos mismos. Pero entonces aquel hombre, aquel pecador arrepentido, se entrega al Señor, porque se arrepintió, porque el Señor estaba diciendo: perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquel hombre a su lado fue el primero en recibir aquel beneficio del perdón por poner su fe en Cristo y por reconocerse pecador y culpable de lo que estaba pasando. Tanto que reprende al otro: oye, cállate la boca, tú y yo aquí estamos, lo merecemos. Pero este hombre ningún mal hizo. Y entonces voltea y mira a Cristo, después de haber visto con enojo a aquel malhechor igual que él, y le reprende: cállate la boca, ten un poco de temor de Dios. Y entonces aquella mirada de enojo se cambia en una mirada de humildad, de sometimiento, cuando mira a Cristo y le dice: acuérdate de mí, acuérdate, yo creo en ti. Acuérdate de mí cuando vengas en el día final a llevar a tu pueblo. Entonces acuérdate de mí. Lo hermoso de todo esto es que el Señor no le dijo: sí, voy a anotarlo en mi lista de pendientes y cuando venga por ti al final de los tiempos, voy a ver y a lo mejor me acuerdo de ti. El Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí está cómo el poder de Dios para salvar en Cristo Jesús era una realidad. Por eso esa segunda palabra de Cristo fue para salvar al pecador arrepentido. Vamos a ver qué dice Marcos. Vamos al Evangelio según Marcos y vamos a buscar el capítulo 12. Marcos capítulo 12, vea lo que dicen los versículos 38. Perdón, no es Marcos, disculpe usted, me adelanté, es Lucas. Volvamos a Lucas, pero ahora busque el capítulo 24. Disculpe, Lucas 24, versículos 45 al 47. Lucas 24, 45 al 47 dicen así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué le parece? Estas palabras las dice Cristo Jesús a dos que iban de camino a Emaús, tristes, derrotados, desanimados, decepcionados, desilusionados de que pues Cristo había dicho que iba a salvarnos. Y ya ahora es el tercer día y pues ya, ahí acabó todo. Ya, que se nos bajen las ilusiones de que tenemos un Salvador. Entonces Cristo se acerca a esos dos hombres y empieza a platicar con ellos, y oye esas pláticas, y ve esas caras desanimadas, y oye esa voz derrotada, y entonces les empieza a exhortar y les dice: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Por eso aquel moribundo en la cruz entendió que aquel hombre estaba allí para salvar a la humanidad pecadora, y vio que era una necesidad que nosotros teníamos de que Cristo muriera, y por eso Cristo les dice a estos caminantes de Emaús que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que estamos haciendo hoy: predicar el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y la fe para perdón de los pecados. Si usted sabe que necesita a Cristo, hoy es la oportunidad, esta es la ocasión, porque
Cristo para eso padeció, ¿sí? Para salvar al pecador arrepentido. Vamos a ver la tercera palabra de Cristo, y esta fue para ver por los suyos. Busque Juan 19, por favor. Juan 19, vea lo que dicen los versículos 25 al 27, los cuales nos relatan que la tercera palabra de Cristo fue para ver por los suyos. Dice el versículo 25 al 27 así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué bonita escena, muy tierna, muy llena de ternura y de amor, en la que Cristo, ahora allí, antes de morir, tiene el tiempo de ver por los suyos. ¿Cómo no? Si estaba muriendo por los suyos. ¿Cómo no iba a ver por aquella mujer que ahora estaba allí, que ahora ya creía en Jesús, que ahora recordaba todo lo que había sucedido desde la anunciación del ángel cuando le dice que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, cuando se acuerda de que Cristo a los 12 años se quedó en el templo y les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, cuando una vez teniendo 30 años comenzó su ministerio y empezó a hacer grandes cosas, tanto que en un día su madre y sus hermanos lo buscaban para ponerlo en paz. Estás haciendo mucho alboroto, estás alterando el orden. Los soldados se están fijando en ti. Ponte tranquilo, querían, porque en un momento dado, por alguna razón, una vez que creemos, luego nos pasa que nos volvemos atrás. Al día de hoy eso pasa con muchos cristianos que creen en Cristo y que entregan su vida a Cristo, y que pasan cosas en la vida que luego los alejan y al rato se olvidan de Cristo. Bueno, aquella mujer ahora a los pies de la cruz, allí viendo a Cristo, a aquel hijo suyo, siendo su hijo de la parte humana de Cristo, lo veía sufrir, y entonces sufría, lloraba, y Cristo Jesús ve por los suyos. En ese momento, el Señor, una vez que aquella mujer iba a quedar sin aquel hijo primogénito, porque tenía otros hijos y más hijas, pero el primogénito, aquel que quedó al frente del hogar cuando José faltó, entonces como responsable del hogar, como cabeza de aquella familia, le dice claramente a su madre, le dice al discípulo amado una vez que ve a su madre ahí sola, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Sí, aquella mujer iba a perder un hijo, a Cristo, pero el Señor le dice: no, te voy a dejar a alguien que cree en mí, a alguien, al más cercano de todos los discípulos, aquel que no corrió, aquel que no huyó, a aquel que estuvo allí con Cristo y que estuvo al pie de la cruz también. A uno que te va a cuidar con el amor con el que yo te he visto como mi madre. Y obviamente también le dice a su madre claramente: he ahí tu hijo. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Pues estaba viendo por los suyos, estaba proveyendo para María. Se nos ha enseñado, o se ha enseñado tradicionalmente por la Iglesia Católica, que allí es la humanidad representada en Juan la que recibe el beneficio del cuidado de María. Pero si leen atentamente, no está diciendo eso Cristo. Cristo está diciendo que es Juan el que va a cuidar a María, no que María va a cuidar a Juan. Tanto que Juan la recibe en su casa, en su propio hogar, para ver por ella, porque recuerde que ya era una mujer, ya no era tan joven, ya había sufrido mucho, ya había tenido otros hijos, había perdido a su marido,
Ya era una mujer entrada en edad, no sé qué tanto, pero ya no era joven. Quizá las enfermedades y el sufrimiento habían acabado con ella, y ahora aquel sufrimiento extremo de ver a su hijo siendo crucificado, del cual aquel hombre llamado Simeón, que estuvo en el templo en la presentación, le dice: una espada traspasará tu alma. Ahí estaba ese momento. Aquella mujer entonces es cobijada por Juan, a quien Cristo se la encarga. Nada de que es al contrario, de que María ve por Juan y que Juan ahí representa a la humanidad. Esas son ideas metidas acá con calzador a la fuerza, que niegan la palabra del Señor. Es más bien María la que es cobijada por el cuidado de Juan, a quien Jesús se la encarga. Y así, de ese modo, el Señor nos encarga unos a otros para que veamos unos por otros. Vamos a ver qué dice Santiago 1:27. Mire lo que dice esta expresión tan bonita. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vea, ¿cuál es la religión? Porque nosotros tenemos una religión. ¿Cuál es nuestra religión? La religión cristiana. Nuestra denominación es bautista, pero tenemos una religión, somos cristianos. Nuestra denominación es bautista. Y dentro de esa religión, dice el Espíritu Santo, hablando por este escritor sagrado, que la religión sin mácula, o sea, sin mancha, esa religión pura delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Allí estaba una viuda atribulada, allí estaba una viuda que ahora quedaba sin aquel hijo, el que había sacado a la familia adelante, el que seguramente había enseñado a sus hermanos el oficio de la carpintería, y ahora estaba viendo por ella. ¿Sí, hermanos? Por eso a nosotros ahora nos deja el Señor, es el mismo encargo, ver por nosotros. Por los de la familia carnal, sí, pero especialmente por la familia espiritual. Somos la familia de Dios, la familia de Cristo. Y aunque amamos a nuestra familia carnal y la procuramos, nunca ponga primero a su familia carnal por la familia espiritual. La familia espiritual es la familia de Dios. Y usted tiene familia carnal gracias a Dios. Por lo tanto, la familia espiritual es la primera. Y el Señor pudo haberle dicho a María: dile a Jacobo o al otro holgazán que te cuiden de sus hermanos carnales. Pero se le entrega a Juan, la familia espiritual. La familia espiritual. Vamos a ver la tercera palabra de Cristo, y esta es, la cuarta, perdón. Estamos visto la primera, que fue para interceder ante su Padre por la humanidad pecadora. La segunda, salvar al pecador arrepentido. Acabamos de ver la tercera palabra, que fue para ver por los suyos. Vamos a ver la cuarta palabra. Esta fue para expresar su dolor y sufrimiento por el abandono temporal de su Padre. Vamos por favor a Mateo 27. Vamos a Mateo 27 para que veamos aquí esa cuarta palabra de Cristo, que fue para expresar su dolor y sufrimiento por el abandono temporal de su Padre. Mateo 27, vea lo que dicen los versículos 45 y 46. Dice la Escritura: y desde la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y luego dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos una cuarta palabra o expresión llena de dolor y sufrimiento. Cristo estaba siendo abandonado por su Padre Celestial. En ese periodo especial, ante el pecado de la humanidad que Cristo estaba llevando para salvar a una humanidad pecadora, Dios, el Padre,
el Padre Santo, el Santo Padre, el verdadero Santo Padre, el que está en el cielo, le da la espalda a su Hijo. ¿Por qué razón? Pues el Dios 3 veces santo, la santidad impecable y perfecta de Dios, no podía mirar en su propio Hijo el pecado que estaba llevando sobre sus hombros en aquella cruz, y le da la espalda. Y la oscuridad se hace presente, una oscuridad inexplicable, una oscuridad que la ciencia trata de solucionar con un simple eclipse, pero que realmente dice mucho más que un fenómeno natural común y corriente. Era un fenómeno extraordinario. Una oscuridad que se prolongó por 3 horas. Una oscuridad en la cual no solamente Cristo era abandonado por el Padre, sino que el reino del pecado y de la maldad del diablo parecían estarse anteponiendo al Señor Jesucristo. En ese momento, Él expresa un dolor y sufrimiento. Eso fue lo que el Señor sufrió por usted y por mí. Al día de hoy nosotros no queremos sufrir tantito por Cristo, no queremos enfrentarnos a ningún trabajo más que los horarios establecidos en la iglesia. Nomás el domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, viernes. Otra cosa más, no puedo, es mucho sacrificio. Me estoy sacrificando el domingo en la mañana y en la tarde. ¿Cómo pues más sacrificio? ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Cristo se sacrificó voluntariamente por usted y por mí. Y fue un sacrificio doloroso, un sacrificio humillante, un sacrificio de sufrimiento para salvarnos. Y nosotros no queremos que nos cueste nada la salvación. No queremos que nos cueste nada el servicio al Señor. No. Esta mañana me hablaba la hermana Marta Pulido para decirme que la actividad de mañana en su casa la quería suspender, porque solo 2 hermanos de toda la iglesia habían respondido a la invitación para ir a repartir folletos, para ir a invitar familias, vecinos a su casa a las 6 de la tarde, donde se va a presentar un mensaje de salvación. Decía, hermano, solo 2 hermanos. Y estaba triste y desanimada. Pero yo le dije, bueno, hermana, justamente lo que estamos predicando en esta hora es que Cristo llegó solo hasta la cruz. Si usted sola tiene que hacerlo, hágalo, pero no suspenda nada, hermana. Y por fe vamos a confiar que no solo esos 2 hermanos que ya se anotaron con usted, sino que otros más dispondrán en su corazón para estar mañana desde las 11:30 de la mañana ahí en casa de la hermana Marta, a ir a invitar personas, a repartir folletos, para que mañana a las 6 de la tarde en casa de la hermana se presente otro mensaje de salvación. Sí, hermanos, no queremos que nos cueste. Estamos de vacaciones, ¿cómo pues? ¿Quiere el Señor que vayamos ahorita a repartir folletos? Estas vacaciones en las que ahora queremos pasarnos la pierna suelta, felices, fueron gracias a que Cristo sufrió en una cruz por usted y por mí. De manera que Él expresa ese dolor y sufrimiento. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13. Para que vea, aquí dice la expresión, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito. ¿Sabe quién fue maldito por eso? Cristo. Por esa razón el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, le dio la espalda, porque estaba llevando la maldición, el pecado de toda la humanidad, de usted y el mío. ¿Cómo es posible que ahora no queremos padecer un poquito por la causa de Cristo? Bueno, Él sí padeció para salvarnos. Vamos a ver la 4ª palabra de Cristo. Y esta es, la 5ª palabra de Cristo, disculpe. Y esta es la 5ª palabra de Cristo fue para hacer que la Escritura se cumpliera.
Vamos por favor a Juan 19. Juan 19, por favor, para que vea allí lo que se cumple y Cristo hace cumplir la palabra escrita con esa quinta palabra expresada. Juan 19, 28 y 29 dicen así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliere, y aquí viene esa quinta palabra, tengo sed. Tengo sed. Y dice la escritura que, versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tengo sed. Imagínense, el sacrificio de Cristo comenzó a las 9 de la mañana. Además, ya había sido golpeado, ya había sido insultado, ya había sido azotado, ya había llevado una corona de espinas y a las 9 de la mañana es crucificado. En ese momento le quieren dar a beber una bebida narcótica para anestesiarlo y que no sintiera dolor y no la tomó. Entonces así es colgado. Y entonces se nos dice claramente que el Señor Jesús en esos últimos momentos, después de estar allí colgado horas, dijo, tengo sed. Era normal. Se estaba desangrando, se estaba deshidratando y dice, tengo sed. Pero más que decirlo por tomar algo, lo dijo para que se cumpliera lo que está escrito o fue escrito cientos de años atrás. Vamos por favor al Salmo 69. Vaya al Salmo 69, el cual fue escrito allá como 700 años más o menos, no sé, atrás. Salmo 69. Vean lo que dice el versículo 21. Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Palabras escritas cientos años antes de que se cumplieran, escritas por aquel rey David. Y dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús allí? Haciendo valer la palabra del Señor, autentificando la palabra del Señor, la Biblia. Por eso en esta iglesia no se enseña ni se predica otra cosa que no sea la palabra del Señor, la cual Cristo autentificó desde la cruz, para hacer cumplir la palabra de Dios, la profecía, lo que ya estaba escrito de Él. Por eso ahí tenemos la quinta palabra. Vamos a ver la sexta palabra de Cristo, y esta fue para declarar pagada la deuda humana con Dios, contraída por el pecado. Juan 19, versículo 30. Vea lo que dice. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esa sexta palabra estaba declarando que ya el Señor con ese sacrificio estaba pagando por la deuda de la humanidad. Ya no se debe nada. Mi sangre ha pagado esa deuda. La sangre impecable de Cristo. La sangre de su Hijo que dice la que nos limpia de todo pecado. Era el precio que Dios aceptaba como pago del pecado de toda una humanidad. Tenía que ser la sangre impecable de alguien. Ya no se podía sacrificar otro corderito, otro macho cabrío, ya no. Ya habían sacrificado miles y miles y miles de corderos expiatorios, ahora llegaba el verdadero y único cordero, el Cordero de Dios, del cual Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sí lo va a quitar. Los demás corderos expiatorios solamente limpiaban la culpa por un momento, por un tiempo, mientras se volvían a pecar y había que hacer otro sacrificio. El sacrificio de Cristo
quita el pecado del mundo. Por eso vamos a ver qué dice Romanos 4:25, un pasaje conocidísimo. Romanos 4:25 nos dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Seguimos, 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 25 del capítulo 4 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahora, por eso dice el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, allí en aquella cruz Jesús estaba restaurando la paz de Dios con la humanidad mediante la fe en Cristo. No es automático, no es en automático. No, al morir Cristo, no toda la paz de Dios llegó al corazón de la gente. La paz de Dios está al alcance de la gente. Tiene que ser mediante Cristo, el único y suficiente Salvador. Y vamos a ver por último la séptima palabra de Cristo, la cual fue para volver al Padre, abriendo a la humanidad acceso a Dios mediante su muerte. Lucas 23, por favor, nuevamente, Lucas 23, versículos 44 al 48, que dicen así: cuando era como la hora sexta, o sea, las 12, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3, y aquí dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué hermosas palabras, qué hermosas palabras. Habiendo dicho esto, expiró. Una vez que ha consumado su obra, una vez que le dice al Señor: está pagada la deuda, está pagada la deuda, está consumado toda la obra redentora, ya la he consumado. Las últimas palabras, la séptima palabra, fue para volver al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, a aquel que lo mandó, ahora él regresaba a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, hermanos, nosotros nos encomendamos al Padre en todo, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora por la fe en Cristo usted y yo somos de la familia de Dios, y encomendamos todo cuanto hacemos a nuestro Padre, como Cristo se encomendó al Padre para regresar a Él. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos, que nos habla de este nuevo camino que Cristo abrió mediante el regreso al Padre. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿de qué? De su carne, de su carne. El camino nuevo y vivo, y Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, dijo Cristo, sino por mí. Voy a terminar diciendo lo siguiente: las 7 palabras de Cristo desde la cruz expresan el amor de Dios mediante la vida, ministerio y obra redentora del Señor Jesús en favor de una humanidad herida de muerte por el pecado y la maldad. Estas 7 expresiones maravillosas de Cristo las hemos recordado con gratitud a Dios por su Hijo, quien quiso morir por nosotros y así salvarnos de la condenación en el infierno y además darnos la vida eterna en el cielo. Por eso Pablo escribió estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una frase dice así:
El mensaje que Cristo expresó en la cruz con palabras es el mensaje que también demostró con hechos. Y si en esta hora hay alguien que ha escuchado este mensaje de esas 7 palabras de Cristo en la cruz y entiende que necesita la salvación que Cristo ofrece y quiere entregarle su vida, yo le voy a invitar una vez más, como lo hice el miércoles y como lo he hecho tiempo atrás, pero otra vez hago la invitación a que entregue su vida a Cristo. Muy sencillo, solamente manifiéstelo poniéndose de pie en el lugar donde usted está. Póngase de pie, no le dé pena, no le dé temor, no le dé vergüenza. Este es el motivo o la decisión más importante que usted puede hacer en su vida, porque esta decisión es la que determina el futuro en la eternidad. Si usted estará en el cielo con Cristo, con su Salvador, o irá al infierno con Satanás, el enemigo de Cristo. Usted decide. Cristo ya murió por usted. Él quiere darle salvación. Habrá alguien que valientemente diga, al ponerse de pie, yo quiero recibir a Cristo. Con eso lo estará diciendo. Si usted se pone de pie, yo voy a orar por usted y voy a pedirle al Señor que le bendiga y que le salve. Habrá alguien que quiera ponerse de pie y de esta manera indicar que quiere recibir a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Es un momento muy hermoso. En un día como hoy, en un horario similar a este, hace más de 2000 años, allá, al otro lado del mundo, a las afueras de Jerusalén, Cristo moría por usted. ¿Quiere entregarle usted a Él su vida? Puede hacerlo. Solo póngase de pie valientemente y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por Cristo? Bien, si no es así, que Dios les bendiga y que Dios les dé otra oportunidad más. Muchas gracias.